Mucha gente pregunta qué está pasando en la sociedad, cuál es el sentido de la historia, del movimiento que estamos viviendo. Y hay que irse al origen de la formación del Partido de la Liberación Dominicana para entender un poco lo que está pasando. La base fundacional del PLD fue la clase media. Bosch hizo una disección profunda de lo que la clase media había representado en la historia política y social de este país y sacó a flote las características de toda la estratificación social dominicana. Incluso escribió el libro de estratificación social, que se nos conoce como Composición Social Dominicana, pero además hizo un pequeño libro sobre la historia de la clase media y su participación en diversas etapas de la historia de la formación del Estado-Nación. El armazón, por lo tanto, del Partido de la Liberación Dominicana, cuya base es el estandarte ético que pregonó y elaboró y desplegó Juan Bosch como doctrina, ese estandarte ético, tenía la debilidad de que se empinaba sobre la clase media. No hago ningún tipo de descubrimiento. Juan Bosch mismo advirtió respecto de las características veleidosas de la clase media y de lo que conjugaba como grupo social. Las interpretaciones sobre la clase media son siempre antagónicas. E históricamente, en lo que respecta al pensamiento, tanto de derecha como de izquierda, porque la clase media fluctúa entre las dos, siempre ha sido difícil definirla. Y por lo tanto, cuando uno la define, más que atrapar una esencia, lo que muestra es el comportamiento de un grupo social, que es un grupo social vulnerable, que es un grupo social que tiene necesidades inmediatistas, que es un grupo social que defiende el estado de confort y que el status quo lo condiciona de forma tal que para ellos lo difícil es descender en la escala social. De modo que esa angustia o de mantenerse en el nivel social en que se encuentra o de ascender hace que la clase media sea muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió con ese PLD que forjó la plataforma de su accionar político en la clase media casi de manera exclusiva? Bueno, que la práctica se desvió del discurso. Una cosa era el discurso ético de Juan Bosch, una cosa era el paradigma que Juan Bosch representaba y refería, una cosa era lo que Bosch planteaba para estructurar un partido de nuevo tipo, una cosa era lo que la aspiracional de un discurso ético negaba de la historia particular del pueblo dominicano y reivindicaba lo mejor de ella, tratando de poner ante los ojos de esa clase media un paradigma, un modelo. Por eso Bosch hizo un partido que tenía una especie de colador antes de entrar, los famosos círculos PLDistas, donde la clase media purgaba sus vicios, estudiaba, hacía de su participación en la política casi un apostolado, servir al partido para servir al pueblo. Todo eso se desvirtuó. Desde el primer gobierno, desde finales del primer gobierno, la clase media que pobló el Partido de la Liberación Dominicana se corrompió. Y la corrupción irrumpió en ese conglomerado social y político hasta que se legitimó y se naturalizó como parte esencial de la política de Estado. La corrupción pasó a ser política de Estado ya en forma definida
en los últimos gobiernos del presidente Fernández, y finalmente lo fue de manera desembosada con la presencia de los rentistas en los gobiernos de Danilo Medina, que es corrupción de Estado y que es una categoría y una variable cualitativa que subraya y significa y explica mucho de lo que está ocurriendo hoy. La desnaturalización de la esencia de lo que el PLD tenía como finalidad, como objetivo, como misión, y el reconocimiento de que esa esencia, esa misión, esa finalidad se desnaturalizó por completo, han originado la ruptura de la clase media con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién iba a sospechar? ¿De dónde podía haberse alguien imaginado que un partido formado con esa visión tan estricta, tan moralista, iba a constituir los gobiernos más corruptos de la historia republicana? Nadie se lo hubiera podido imaginar. Y si usted despierta a Juan Bosch de su tumba y lo saca y le enseña esa práctica como si estuviera viendo una película, Bosch va a correr a su tumba y se va a volver a meter al fondo de la tierra de manera inmediata. Esa ruptura explica todo lo que está ocurriendo ahora. La sociedad civil se moviliza y lo que la ha incendiado aparentemente es lo que ha ocurrido en las elecciones, lo que disparó el hartazgo de la clase media, lo que ha disparado el hartazgo del país, es esa gota de agua que rebosó la copa de la tolerancia respecto de la práctica corrupta de 20 años de ejercicio casi despótico y de política de Estado que se convierte en una política de la acumulación originaria de la corrupción. Nadie puede entender lo que está pasando si no mira hacia lo que la clase media vivió con expectativa y admiración y deseo de cambio cuando el PLD ascendió al poder. Había una esperanza, había una verdadera convicción de que se iba a hacer política de otra manera. Y todo se ha derrumbado. La ruptura es absoluta. El PLD no tiene cómo ya reconstruir el cordón umbilical que lo unía a una clase media que aspiraba a ver un país diferente. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.